Bueno, lo primero, bienvenidos y buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí presentando y escuchando al padre Gabriel Calvo Zarraute. El padre Gabriel es licenciado en Estudios Eclesiásticos, en Teología Fundamental, en Historia de la Iglesia y en Derecho Canónico. También es diplomado en Magisterio y graduado en Filosofía. Ha sido profesor en el Centro Diocesano de Teología de Getafe y en el Instituto de Ciencias Religiosas de Talavera de la Reina. También es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad de San Dámaso. Doctorando. Ah, doctorando, perdón. ¿Cuándo va a defender? Vale, muy bien. Y escribe en numerosos portales digitales como Infovaticana, entre otros, además de participar en medios como el Toro TV y en su canal que tiene junto a otros sacerdotes rurales, llamado La Sacristía de la Vendée, que si no lo conocen, se lo recomiendo, si lo conoce todo el mundo, claro, la cual, por si acaso, se define como tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. No tiene ningún desperdicio. Es autor de libros como La crisis de la fe a la descomposición de España, de Roma a Berlín, la protestantización de la Iglesia Católica, de la cual nos va a hablar hoy. Y yo la verdad que también para presentarle quería sacar el mensaje que me ha escrito mi párroco, que le he dicho, este sábado voy a presentar al padre don Gabriel. Entonces, ¿qué puedo decir de él? Y me ha escrito lo siguiente, dice: simplemente di que es un sacerdote fiel a Jesucristo y que ha sufrido muchas persecuciones internas dentro de la Iglesia por los funcionarios eclesiásticos que carecen de fe. Pero di también que gracias a su destierro en pueblitos de Toledo ha podido estudiar en profundidad todo lo que hoy nos va a enseñar y que por eso Dios permite lo que permite. ¿De qué parroquia eres? De San Chinarro. Y sin nada más que decir, bienvenido, padre Gabriel. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Dos puntualizaciones. También os invito, si queréis, que busquéis los programas Teatro Crítico de la Fundación Gustavo Bueno, donde hicimos una serie de programas sobre la protestantización de la Iglesia Católica, que fue el inicio de la recopilación de materiales que empecé a hacer para esos programas y de la que ha salido este libro, el volumen primero, y una segunda serie que también hicimos, continuación de la otra, porque hay una relación de causa-efecto sobre la teología de la liberación, sobre todo, evidentemente, donde se han plantado y las consecuencias políticas también, no solamente religiosas, que ha tenido en toda Hispanoamérica. O sea, no es casualidad que cada vez en mayor medida Hispanoamérica se esté marxistizando. Eso no es casual. Se está marxistizando pues porque desde los años 60 los misioneros europeos que estaban allí, especialmente españoles, pero también misioneros portugueses en el Brasil, pues han llevado allí todo lo que era el marxismo, ¿no? Y que después de la caída de la Unión Soviética en 1989, pues se ha convertido... es lo que tiene el marxismo, ¿no? Que es como la hidra, que le salen cabezas por más que le cortes. Entonces ese marxismo, la teología de liberación, con la caída de la Unión Soviética se ha transformado en otra mutación distinta, que es el indigenismo. El indigenismo. Y esa teología de liberación primera, que donde el componente de hispanofobia y de leyenda negra era menor, estaba, pero era menor, al mutar a indigenismo se ha hecho todavía mayor, ¿no? Y por eso las noticias que todos conocéis de que salga el presidente de México diciendo que España debe pedir perdón y el Vaticano debe pedir perdón, en fin, por llevar la civilización, ¿no? Así de claro, por llevar la civilización allí. Pero bueno, y otra puntualización respecto al doctorado en Historia, pues es que lo tengo un poco en stand-by porque ya más zancadillas no me pueden poner. Estaba haciéndolo, oficialmente lo estoy haciendo todavía en la Universidad de San Dámaso,
pero el tema es del doctorado la justificación del alzamiento nacional en el cardenal Gomá. El cardenal Gomá era el cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, durante la Segunda República y la guerra de 1933, cuando toma posesión. Recordad que el anterior arzobispo cardenal de Toledo le expulsa a la República en el año 31, le expulsa de España. Entonces Gomá llega en el 33, por cierto, Gomá catalán, y muere en el año 40, al poco de terminar la guerra. Y Gomá es, sin duda alguna, la mente privilegiada del episcopado español. Desde el cardenal Gomá hasta el día de hoy no ha habido ni hay ningún obispo ni cardenal que le llegue a la suela del zapato a nivel intelectual, porque aparte que era un hombre inteligentísimo, era además un hombre que durante toda su vida no dejó de estudiar. Entonces, cuando llega a Toledo ya con una madurez, pues tiene una acumulación de saberes, de lecturas, de autores impresionantes. Y además, pues eso, es un hombre valiente, defensor de la España católica, de la España tradicional, de la España histórica. Y bueno, pues él durante la guerra, durante del 33 al 36, ese último trienio de la República, y durante la guerra, pues él escribe una serie de cartas pastorales que dieron la vuelta al mundo entero. Y pues mi doctorado es sobre esos textos, enmarcándolos históricamente y extrayendo de ellos toda la justificación filosófica, de filosofía moral, de filosofía del derecho, de derecho natural, y por supuesto la justificación teológica. Y insisto, eso dentro también de ese marco histórico, que también implica una justificación histórica del motivo por el cual la Iglesia, a partir del 1 de julio de 1937, con la Carta Colectiva del Episcopado Español, que redacta y firma el cardenal Gomá y el resto de obispos a los que todavía no han martirizado los rojos, pues porque la Iglesia apoya el alzamiento nacional. Claro, entonces presento eso en la Universidad de San Dámaso, y el primer director me le echan para atrás, el segundo director me dimite a las 3 semanas y el tercer director está en búsqueda de captura. No hay forma de dar con él, no hay forma de ponerse en contacto con él, de lo cual deduzco, porque ya sé yo cómo es el modus operandi de los funcionarios eclesiásticos, de que ha habido alguna llamada desde altos despachos y se ha borrado el mapa. Entonces estoy sin director. Lo más probable es que me tenga que marchar, lo había pensado, al CEU, a una universidad civil, y ahí pues acabaré, si Dios quiere, el doctorado, y en lugar de hacerlo en historia eclesiástica, pues lo haré en historia civil, aunque sea un tema de historia eclesiástica. Os digo estas cosas para que veáis cómo está el patio, para que veáis cómo está el patio en casa, no digo ya fuera de casa, en casa. Pero bueno, entonces, como ahí veía que por ese camino no paraban de ponerme zancadillas, pues entonces lo que estoy haciendo ahora es, hice el grado de filosofía eclesiástica, pues ahora estoy con la filosofía civil, estoy haciendo el máster en filosofía civil. Y bueno, pues al fin, una de las cosas, si alguno ha leído alguno de mis libros, una de las características que tienen mis libros es que intento hacer un estudio interdisciplinar, porque creo que eso no se hace, al menos todo lo que yo he leído no lo encuentro, o lo encuentro en muy poca medida, y muchas veces en la poca medida que lo encuentro mal interpretado. Es decir, la filosofía de la historia que se hace, la interpretación histórica que se hace de los acontecimientos, de los personajes, de los documentos primarios, de los documentos secundarios, es una interpretación muchas veces equivocada, porque se hace sobre parámetros anacrónicos, con la mente del siglo XXI, con unos prejuicios, una ideología donde la democracia se eleva a categoría de religión absoluta, incontestable, y otra serie de parámetros sociopolíticos, socioreligiosos y incluso hasta socioeconómicos, culturales, que no se puede de ningún modo hacer una interpretación correcta de la historia. Es así de sencillo. Bien, pues después de estas puntualizaciones,
La protestantización de la Iglesia Católica. Bien, de Roma a Berlín. El título del libro es jugar con un libro anterior que se publicó en 1967 en inglés. Lo publicó Ralph Bilgen. Ralph Bilgen era un misionero norteamericano que estuvo encargado durante el Concilio Vaticano II de la oficina de prensa en lengua inglesa. Y él, 2 años después del concilio, el concilio termina el 8 de octubre del 65, 2 años después, en el 67, cuando todavía no se podía vislumbrar la hecatombe que se iba a producir después del concilio a nivel mundial, pues él simplemente hace un libro, ya está descatalogadísimo, pero bueno, él escribe un libro a modo de crónica periodística, más que nada, para levantar acta de lo que él ha visto durante el concilio, y lo titula El Rin desemboca en el Tíber. Si alguno lo conocéis, el Rin desemboca en el Tíber, que es una metáfora para expresar que toda la Iglesia alemana, especialmente la centroeuropea, los países a los que baña el río Rin, pues ha desembocado en Roma, y han sido ellos los que han llevado la batuta y la voz cantante del concilio. La Iglesia Católica tiene en 2000 años de historia 21 concilios ecuménicos. Ecuménico significa en griego universal. La ecumene es la universalidad. Ecuménico vendría a ser prácticamente un sinónimo de católico. De esos 21 concilios, 20 han sido concilios dogmáticos. Es decir, concilios que se han convocado no para inventar, para crear ex novo verdades de fe, sino para defender verdades de fe que eran pacíficamente creídas y que han sido atacadas. Los que ya tenéis unos años, recordad cuando este escritor Dan Brown publicó el Código da Vinci, y es que no puedo decir palabrotas porque está grabando. Todos los imbéciles comprando el Código da Vinci, ibas a la Casa del Libro, ibas a Corte Inglés y tenían palés, eran auténticos palés de libros, y la gente los llevaba, pues eso, como si fuera los sacos de pienso del perro. Y ahí decía Dan Brown en el Código da Vinci que el primer concilio ecuménico, que es el de Nicea, año 325, donde se proclama el dogma de la divinidad de Jesucristo, que ahí es cuando la Iglesia empieza a creer que Jesucristo es Dios. Y dices, joder, macho, pues hasta el siglo IV no creía la Iglesia que Jesucristo era Dios. No, vamos a ver, no tienes más que leer el Evangelio y te encontrarás todas las veces que Cristo reconoce que Él es el Hijo de Dios. Y ya no solo Cristo, recordad, por ejemplo, el capítulo 14-15 de San Marcos, cuando le atraviesa el legionario con el pilum, con la lanza, el corazón, y en verdad este hombre era el Hijo de Dios, ¿no? Y así tantas confesiones de personajes que aparecen en el Evangelio. No, lo que pasa es que Arrio, el obispo Arrio, pues la herejía que sostiene y que propaga es el arrianismo, que dice que Cristo no es Dios, no es el Hijo de Dios. Y entonces por eso la Iglesia reacciona así. Bien. El Concilio Vaticano II es el primer concilio de la historia de la Iglesia que no es dogmático. Es pastoral. El propio concilio, el Papa Juan XXIII, cuando lo convoca en el 59, quiere que sea pastoral, que no sea dogmático. Pablo VI, cuando lo continúa la muerte de Juan XXIII, año 63, hasta que culmine el 65, insiste en que el concilio sea pastoral, no sea dogmático. Que los concilios fueran dogmáticos, todos los anteriores, implica una serie de cosas. Primero, el dogma, que es una verdad de fe extraída de la Sagrada Escritura o deducida de la Sagrada Escritura. Os pongo un ejemplo. Que Cristo es Dios es un dogma de fe que está en la Sagrada Escritura presente. Que la Virgen es inmaculada, el último dogma que se proclama por Pío IX en 1854, no está literal así en la Sagrada Escritura, pero se deduce. Capítulo 1 de San Lucas, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre de Dios y consiente, y le saluda así, llena de gracia. En griego, kecharitomene. Llena de gracia significa llena de Dios. Llena de Dios significa que no tiene pecado. Si tú llenas un vaso de agua hasta los topes, no cabe nada más. Si estás llena de Dios, no cabe el pecado en ti, eres inmaculada
sin pecado, purísima desde el primer instante de tu concepción, porque vas a ser eso, el recipiente que va a albergar al Hijo de Dios hecho hombre, hecho carne. Bien, pues al dogma le acompaña el carisma de la infalibilidad. Infalibilidad. Y al dogma le acompaña también el carisma de la perpetuidad. De la perpetuidad. Cuando se proclama el dogma, no caduca como los yogures. Entonces, cuando tú convocas un concilio pastoral que se niega a ser dogmático, no le acompaña el dogma de la infalibilidad, ni le acompaña el dogma de la perpetuidad. Más aún, cuando tú haces un concilio pastoral para analizar la realidad sociológica que tienes delante de tus ojos, es la realidad sociológica de mediados e inicios de los años 60, que creo que a día de hoy ha cambiado un tanto. Por ejemplo, el decreto de Vaticano II sobre los medios de comunicación, por Dios bendito, son los medios de comunicación de los años 60. O sea, años 60, ahora que se ha muerto. Laura Valenzuela, la tele en blanco y negro. La radio, los periódicos. Claro, es algo que ya está totalmente desfasado, ahí está totalmente caducado. Por eso me refiero al carisma de la perpetuidad. Bien, pues lo que ocurre en el Vaticano II es que pues, todos estos obispos y todos estos teólogos que tienen como consejeros, como peritos, pues son los que se hacen con la dirección del concilio y los que le dan una determinada coloración y una determinada dirección que tampoco estaba en la mente así de Juan XXIII, pero que bueno, Juan XXIII le parece estupendo, venga, seguimos para adelante, y Pablo es todavía más. Entonces, aquello de Wilgen, del Rin desemboca en el Tíber, que es lo que sucede entonces, 50 y tantos años después, como ya ha desembocado, ahora es Roma la que mira a Berlín, en ese sentido de que además Berlín, recordad que era la capital de Prusia, o sea, como la imagen más acabada de lo que es el protestantismo, el luteranismo germánico, en toda su esencia, todo lo más luterano, de odio a la Iglesia Católica, de odio a lo español. También hay que decirlo, esto es política y eclesiásticamente incorrecto, pero también hay que decirlo, de odio al pueblo judío. Lutero es un furibundo antijudío, esto lo intentan ocultar, porque claro, después de que pierde la guerra mundial Alemania, pues estas cosas no son políticamente correctas, ¿no? Y más cuando la Iglesia pues quiere hacer ecumenismo con los protestantes y llevarse bien con los protestantes. Entonces, claro, sacarle estas cosas a los protestantes de que Lutero era un furibundo antijudío, y ahí están sus escritos, pues no queda bien, no queda bien. Y por eso el título del libro. El subtítulo de la protestantización no es un término que invente yo. Si alguno no aceptáis a decir protestantización, tenéis que ensayarlo en el espejo, lo decís 12 veces, protestantización, al final te acaba saliendo. Es un término que inventa Ricardo de la Cierva, el gran historiador Ricardo de la Cierva, que yo lo considero uno de mis maestros a nivel historiográfico. Pues él inventa este término para referirse a este proceso que, insisto, no empieza estos 10 últimos años del pontificado de Francisco. O sea, lo que ha ocurrido con Francisco es que todo se ha acelerado, todo se ha hecho más visible, todo se ha hecho más caótico, como es propio de la demagogia del peronismo, y ya está. Pero esto venía de atrás, esto venía de atrás. No, lo que no se... por poner una analogía política, ¿no? Por poner una analogía política, es decir, los problemas de España no han empezado con Pedro Sánchez, tampoco con Zapatero. O sea, esto viene de bastante más atrás, Pues bien, lo que ocurre es que, y sigo con la analogía política de la realidad contemporánea española, igual que vemos cómo desde la transición el panel político sociocultural de España está inclinado de forma escandalosa hacia la izquierda, pues lo mismo ocurre con la Iglesia a raíz del Vaticano II. Es decir, desde entonces en la Iglesia el tablero está claramente posicionado a favor de todas las corrientes progresistas, de tal forma que todo lo que suene a tradición católica, todo lo que suene a la Iglesia
a lo que la Iglesia defendió, a lo que la Iglesia vivió, a lo que la Iglesia enseñó, a lo que la Iglesia transmitió antes de Vaticano II, pues produce reacciones como la niña del exorcista. Bien, tenemos que darnos cuenta, claro, como se ha perdido la fe, como la popularidad de la Iglesia está por los suelos, en gran parte por culpa de la propia Iglesia. Aquí no se trata de echar balones fuera, tampoco se trata de ser masoca, pero hay que reconocerlo. Está por los suelos. Como nadie ya tiene nociones fundamentales de fe católica, pues si os dais cuenta y lo veis a vuestro alrededor, la idea que tiene mucha gente del Islam es una idea totalmente vacía, en el sentido de que, como no conocen nada de la religión católica, pues ¿qué van a conocer del Islam, no? Entonces, lo poco que pueden conocer de la religión católica, esos parámetros mentales los aplican al Islam. Entonces dicen, bueno, pues igual que la Iglesia tiene templos, pues los moros también tienen templos, ¿no? Que son las mezquitas. Bueno, la mezquita no es solamente un templo religioso, es también un centro político, cosa que no son las iglesias católicas. A esto me refiero. Y lo mismo ocurre con el protestantismo. Si no conoces elementos nucleares de la fe católica, pues imaginad hoy en día lo que la gente puede saber del protestantismo, ¿no? Y ya no solamente el protestantismo como religión, sino el protestantismo con todo lo que engendra y todas sus ramificaciones a nivel político, a nivel jurídico y todo lo que ha configurado históricamente. El protestantismo es uno de los ingredientes de la modernidad, de la época moderna. Y en la época moderna surge el Estado moderno. Hoy estamos viendo la última fase del crecimiento del Estado moderno, donde ya el Estado pues es elefantiásico y no para de crecer y de invadir campos que no le corresponden. Ese Estado moderno es el Estado absoluto, y ese Estado moderno, ese Estado absoluto de la monarquía absoluta, surge contra algo, que es contra la cristiandad. Y eso especialmente se configura a nivel histórico con la paz de Westfalia en 1648, a final de la Guerra de los 30 años, donde Francia cambia de bando, cuando la guerra van a ganar los hispanoimperiales, y entonces pues, son derrotados, y desde entonces se establece la hegemonía protestante en el mundo occidental hasta hoy. Y por eso la leyenda negra antiespañola, la leyenda negra hispanófoba, se consolida de forma casi, por decirlo de alguna manera, institucional desde entonces. Es verdad que la propaganda protestante anticatólica viene desde Lutero de una forma especial, surge antes en Italia, sí, pero la que tiene a partir de la rebelión de Lutero es completamente distinta. Así que aquí vemos que, y este es un rasgo que tenéis que tener todos muy claro del protestantismo, y que es una verdad elemental que a los pueblos católicos o a las sociedades católicas no le entra en la cabeza. Y es que tú eres católico y tú vives en católico y tú crees en católico y demás, y no necesitas oponerte, atacar al protestantismo. Pero es que el protestante sí, porque es lo que justifica su existencia. Porque, fijaos en el término, protestante. Protestan contra algo, protestan contra alguien. Entonces, cuanto más convenzan o demuestren lo malo que es ese alguien contra el que protestan, del que se separaron, pues más se justifican. Es decir, que el protestantismo necesita el ataque al catolicismo para configurarse como religión, como filosofía, como teoría política y como realidad histórica. Tenéis también que tener una serie de elementos presentes, y es que esta es la época de la Edad Moderna, recordad, donde surge la teoría de la razón de Estado de Maquiavelo con el príncipe, es decir, el fin justifica los medios.
y esa doctrina es completamente contraria a lo que había sido la cristiandad. Y lo que hace ese Estado moderno, ese fin justifica los medios de Maquiavelo, es otorgarle o traspasarle al Estado un poder absoluto sobre el cual nadie puede discutir. Hasta entonces había una serie de contrapesos al poder y uno, o mejor dicho, el principal contrapeso al poder político era la Iglesia, que además recordaba que había una serie de normas morales que no se pueden traspasar y que si se traspasan se sea consciente de que se han traspasado. Es decir, todos somos pecadores, todos cometemos el mal, pero si eres consciente de que has cometido el mal, puedes arrepentirte y puedes cambiar. Lo que vivimos en la actualidad es el paso siguiente. O sea, si lo que acabo de describir sería la inmoralidad siempre acompaña en la historia de la humanidad, es el pecado. Lo que vivimos hoy en día es la amoralidad, que es peor, porque es negar que exista el bien y el mal. Entonces, si no existe el bien y el mal, pues todo vale, ¿no? Como lo dice Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Y todo es todo. Son barreras que irán cayendo progresiva, paulatinamente. Entonces, si yo me autopercibo como Gabriela, pues me tenéis que pagar de vuestros impuestos, que me corten, que me pongan, que me ceben a hormonas para que se me quite la sombra de la barba y se me afine la voz, y me lo tenéis que, porque yo me autopercibo. No limits, no hay barreras. Claro, estas consecuencias son lo que poco a poco, después de la Revolución Cultural de mayo del 68, se están viendo, pero todo esto está ya in nuce, está ya condensado en la época en la que estoy hablando. Es simplemente que se va desarrollando con el tiempo y se va abarcando otros planos de la vida, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. En la Ética a Nicómaco, Aristóteles, que es la doctrina que siempre enseñó la Iglesia hasta el Vaticano II, porque también otros elementos a tener en cuenta. Lo que estoy haciendo hoy un poco es también presentaros una panorámica que os sirva también de prólogo a la lectura del libro. En la Ética a Nicómaco dice Aristóteles, antropón zon politikon estin, el hombre es un ser político por naturaleza. Pues, a veces se traduce por ser social, pero la traducción literal es político, en el sentido de polis, en el sentido de ciudad. Desde el Vaticano II la Iglesia renuncia a su magisterio político. La Iglesia tenía un magisterio político. Y de hecho, si alguno tiene interés, pues todo esto está descatalogadísimo. Buscáis en Iberlibro documentos políticos de la editorial BAC, creo que es el tomo segundo, porque es una colección de 4 volúmenes, si no recuerdo mal, documentos políticos, y ahí está todos los documentos políticos de la Iglesia, especialmente a partir del siglo XIX, XIX-XX. Porque es cuando la Iglesia empieza a reaccionar contra la revolución liberal y lo que será el hijo, no sé si decir bastardo, de la revolución liberal, que es el marxismo, la revolución social. León XIII lo tiene muy claro. El error moral lleva al error político, el error político lleva al error social. Esto es así. La Iglesia renuncia a su magisterio político porque hay que abrazar la democracia, del consenso establecido por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el consenso entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Y entonces, pues, todo eso la Iglesia lo tira al retrete, y de ahí viene que la Iglesia desde entonces se posicione, por ejemplo, en el caso español, contra el régimen de Franco. Y la principal opositora, y la que más, de hecho, hiere de muerte al régimen de Franco, es la Iglesia Católica, porque el 18 de julio había sido una cruzada. Una cruzada no porque la Iglesia dijera que una cruzada, sino que la Iglesia dice una cruzada
que es una cruzada, los que están ahí luchando lo están diciendo ellos. Yo todavía he podido conocer gente mayor que combatió y que me decía, es que yo me fui a la guerra porque habían quemado la iglesia de mi pueblo, porque habían jugado al fútbol con la cabeza de la Virgen de mi pueblo, porque habían fusilado al cura que me bautizó en las tapias del cementerio. Esto es así. De hecho, en la carta que antes hacía referencia, la carta colectiva del 1 de julio del 37, el episcopado español que firma y escribe el cardenal Gomá no utiliza el término cruzada. ¿Por qué? Porque históricamente las cruzadas medievales las convoca la Iglesia Católica. Y lo que ocurre a partir de julio del 36 es que no hay una convocatoria de la Iglesia, sino que hay simplemente una reacción popular, o como dice el cardenal Gomá, cívico-militar. Que esto es otra de las falsedades y farsas que se enseña hoy en día a los chavales en el instituto con toda la memoria histórica, memoria democrática, que era el ejército contra el pueblo español, ¿no? En el 36 eran los militares fascistas y los curas retrógrados y carcas contra el pueblo español demócrata y campesino y proletario. Bueno, esta teoría del Estado absoluto, del Estado moderno, del Estado maquiavélico, que no tiene límite de poder, que no tiene ninguna limitación de orden ético, de orden moral, es una personificación racionalista del Estado. Y claro, eso la Iglesia luchó siempre contra ello. Esto culmina en el siglo XIX con Hegel, sobre todo con la filosofía de Hegel, que lo que hace es convertir eso, o sea, intentar justificar que el Estado es Dios. El Estado es Dios. Esto ya viene también de Hobbes, siglo XVII, de Rousseau, el contrato social, siglo XVIII, donde dice en el contrato social Rousseau, el bien y el mal no existen. El bien y el mal lo determinan las leyes. Lo que el Estado determine que es bueno, que es justo y que es verdadero, pues eso es lo que es, la voluntad general. Todas estas doctrinas que la Iglesia estuvo 2 siglos combatiendo, pues en el Vaticano II decide que pega un volantazo y que a partir de entonces es esto lo que hay que bendecir y es esto lo que hay que promover y a los que se opongan a esto hay que combatir. Luego se ve perfectamente que hay una ruptura. Ahí hay una ruptura. Eso está claro. Os puedo también hablar de otro elemento protestante muy significativo, que es el fideísmo. Lutero, en uno de sus escritos sobre el servo arbitrio, porque Lutero niega que el hombre sea libre, dice que es la única vez que digo palabrotas en programas, cuando cito a Lutero, que es cuando dice que de la razón, que es la ramera del diablo. Hay traducción para estómagos blanditos, que es esto, la ramera del diablo, y luego pues está la traducción para los que no toman omeprazol, que es la puta del demonio. Y es decir, Lutero es un hombre totalmente antirracional. Antirracional. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por lo tanto, en el mundo de derivación protestante, de mentalidad protestante? Que ese fideísmo religioso, enemigo de la filosofía, enemigo del ejercicio de la razón natural que Dios nos ha dado, porque en el catolicismo siempre se combinó y se conjugó la razón con la fe, sobre todo a partir de Santo Tomás, que es el que hace esa conjugación magistral de razón y fe, de Aristóteles con todo el dogma católico. Pues ese fideísmo, cuando se seculariza, de ahí proviene la ideología. Y la ideología, pues lo vemos cada día de forma más clara, no es más que una religión sustitutoria y una religión secularizada. Es esto. Y si os dais cuenta de la ideología, por eso presenta caracteres propios de una religión. Tiene sus santos, tiene sus días de preceptos, sus días festivos, tiene sus herejes. Nosotros somos todos herejes, por ejemplo, de la ideología de género, somos herejes de la ideología de género. Pues este tipo de cosas.
esto no es casualidad que surja del mundo protestante. Y evidentemente ese mundo protestante que encuentra su principal enemigo en la monarquía católica, en la monarquía hispánica, en el Imperio Español, pues evidentemente tiene que prolongarlo en el tiempo y tiene que abominar de lo que es la obra de España en la historia de la Iglesia. La Iglesia es católica, es universal desde que Cristo la funda, ¿de acuerdo? Pero a nivel, vamos a ser honestos, a nivel de hechos históricos, la Iglesia es católica, es universal, gracias a España. Porque si España no llega a América, si España no llega a Asia, a Filipinas, San Francisco Javier, acordaos, la Iglesia Católica hoy sería, y más después de la ruptura de la Revolución Protestante, la Iglesia Católica hoy sería como el patriarcado de Constantinopla o de Moscú. Ya está. No sería más, seamos realistas. No es casualidad, pues eso, que San Francisco Javier sea el patrono de las misiones. No es casualidad, pues eso, toda la obra que realizó España en Hispanoamérica. Por poneros un ejemplo, nosotros somos los pioneros de los catecismos. Porque cuando llegan los españoles allí, pues tienen que enseñar la fe a los indígenas. Y por eso aprenden sus lenguas y por eso se conserva el náhuatl o el aymara o el quechua, si no habrían desaparecido como desaparecieron tantos idiomas de tribus indígenas en la América del Norte, donde sabéis que llegaron los anglosajones, los protestantes, y aniquilaron a los indios. Sioux, Cheyennes, apaches, iroqueses, todos, es que no quedó ni el tato allí, y todas esas lenguas prácticamente han desaparecido. Pues evidentemente el protestantismo tenía que dinamitar esto, y por eso la protestantización de la Iglesia tenía que acabar con toda esa obra de España en Hispanoamérica, y por eso lo que os he dicho antes, y por eso os invitaba a ver esos programas sobre la teología de la liberación. Y de ahí, claro, pues lo que también os comentaba antes, por eso surge precisamente ahí el indigenismo, la teología y política indigenista, que intenta revertir todo lo que ha sido la herencia española allí. Otro elemento del mundo católico al que se enfrenta el protestante es que la cristiandad, que es lo que rompe Lutero, que hasta el propio Erasmo, que no era nada sospechoso de ser de los nuestros, se lo echa en cara a Lutero, es que rompe el régimen de cristiandad, es decir, el conjunto de los pueblos, como diría San Bernardo, bajo el sol del papado y la luna del imperio. Entonces lo que se establece es, desde entonces, el juego político de las naciones, y ahí surge el nacionalismo. El nacionalismo que será el germen de las dos guerras mundiales, porque son prácticamente conflictos nacionalistas. La cristiandad católica se configura como lo que dice San Pablo, capítulo 12, 1 Corintios, el cuerpo místico de Cristo. Un cuerpo místico donde hay una cabeza, donde hay una serie de miembros diferentes, pero que se coordina en la unidad. Y por eso tampoco es casual que una de las notas características de la Iglesia sea la unidad. Creo la Iglesia que es una, Santa, Católica, Apostólica, pero una, la unidad. Entonces la unidad de los pueblos europeos se comienza a fragmentar cada vez más con el protestantismo. Consecuencia de esa protestantización de la Iglesia actual es que hoy la Iglesia está totalmente rota. No hay unidad en nada. Cuando yo voy a hacer ya 15 años de cura, que tengo 41 para 42, ya no soy, como digo a mi madre, ya soy un hombrecito. Yo de seminarista todavía pude conocer a curas mayores que habían vivido antes del concilio y curas de pueblo. Y me decían así de forma muy pintoresca y muy sencilla, muy sincera, me decían, antes del concilio todos íbamos a una. Todos vestíamos igual, con sotana. Unos más guarros, otros más limpios. Todos celebramos la misma misa. Unos con más devoción, otros con menos, unos más rápido, otros más deprisa, pero la misma. No como ahora que cada cura hace una misa distinta. Antes del concilio,
todos usábamos el mismo catecismo, el Astete y el Ripalda de preguntas y respuestas. Ahora, no es que cada diócesis tenga uno, es que cada parroquia tiene uno distinto. Y antes del concilio, pues, hombre, en cada seminario, pues los profesores más o menos pues, tenían distintos manuales de referencia, pero bueno, que prácticamente decían todo lo mismo. Eso significaba que todos predicábamos lo mismo y cuando ibas a confesarte, todos los curas te decían lo mismo. Entonces no te decía un cura, esto es pecado, y otro te decía, no, esto no lo es. Claro, o sea, esa unidad se ha roto en la Iglesia. Y aparte que también había unidad disciplinar, unidad canónica. Es decir, las normas, todo el mundo las conocía, básicas, y todo el mundo intentaba cumplirlas. Por ejemplo, la norma de que el sacerdote tiene que vestir de sacerdote, pues eso era universal, ¿no? Que la monja tiene que vestir de monja, cosas de ese tipo. Si os dais cuenta, todo esto se ha roto por completo, y todo esto son elementos protestantes que se han ido infiltrando en la propia Iglesia, pero que se han ido infiltrando porque ha sido la propia Iglesia la que lo ha provocado. El 29 de junio de 1972, misa de San Pedro y San Pablo, es cuando Pablo VI está aterrorizado de la que ha liado, pero tampoco quiere echar marcha atrás. Se coge una depresión, y esto lo dicen sus biógrafos, no lo digo yo. Y sus biógrafos, que son todos más que biógrafos, son agiógrafos, apologistas. En los últimos 10 años de su pontificado está sumergido en una depresión profunda. El concilio acaba en el 65, se monta el pifostio. En el 67 aquello sigue creciendo en intensidad, promulga la encíclica para Sacerdotalis Celibatus, para defender el celibato sacerdotal. Todavía sube más eso, esto era como apagar el fuego con gasolina. En el 68 promulga la encíclica Humanae Vitae sobre los medios de anticoncepción artificiales. Todavía se lía más parda, porque hay públicamente conferencias episcopales enteras por todo el mundo, cardenales que habían sido amiguetes de Pablo VI, que habían compartido sus estrategias durante el concilio, se vuelven contra él. No hace nada, y ahí es cuando ya se hunde una depresión. Todos los viajes que hizo Pablo VI fuera del Vaticano, a la ONU, a Estados Unidos, a Tierra Santa, a la India, a Filipinas, son todos anteriores al 68. Desde el 68 hasta el 78 que muere, esos 10 últimos años, se encierra en el Vaticano con su depresión, y lo único que se dedica es, le hace un taco, a hacer la puñeta a Franco. Parece ser que era el único problema que había en la Iglesia. O sea, uno de sus biógrafos, nada sospechoso, Vicente Cárcel Ortiz, de ser tradicionalista, llega a hablar de más de 200 peticiones en la mesa del despacho de Pablo VI, más de 200 peticiones de curas que quieren dejar el sacerdocio. Pero lo que le preocupa es que Franco indulta a los etarras. El desenfoque es absoluto, absoluto. Entonces, en el 72, ya Pablo VI está siendo consciente de lo que ha desencadenado, y dice en aquella homilía famosa: el humo negro de Satanás ha entrado en el templo santo de Dios. Claro, se impone seguir, se impone hacer la continuación, ¿no? Bueno, pues ahí le habrá abierto la puerta. Judas estuvo ahí, vale, de acuerdo, pero bueno, si esto... Tampoco tenemos que caer, y os lo pido por favor, no caigamos en maniqueísmos, no caigamos en pensar que todo era maravilloso antes Vaticano II y que después todo es nefasto. Había muchas cosas que no funcionaban antes del concilio, precisamente el concilio es fruto de muchas de ellas. Es decir, los obispos, los cardenales que hacen el Vaticano II, los ha nombrado Pío XII, no los ha nombrado Santiago Carrillo, no los ha nombrado Jean-Paul Sartre, no los ha nombrado la ONU, ni la Pasionaria, los ha nombrado Pío XII la mayoría, y algunos todavía los más mayores Pío XI. Es decir, pero es verdad que lo que vino después de Vaticano II ha sido totalmente catastrófico, y esto
y es muy importante también tenerlo meridianamente claro, no solo afecta a la religión católica o a la institución eclesiástica. Insisto, esto tiene una serie de consecuencias a nivel político, como ha sido el caso de España, de los más palmarios, donde la acción de la Iglesia ha sido decisiva para que triunfara la izquierda en España. Y con el componente además de tener la izquierda más virulenta de Occidente, más fanatizada, más sectarizada, y al mismo tiempo tener no sé si decir derecha, es el centro, ¿no? El centro derecha más acomplejado, más cobarde, más de todo, ¿no? Y más, o mejor dicho, menos nacional, menos nacional. Esto no es casualidad, esto tiene detrás un fundamento que viene de la religión. Otra de esta ruptura de la unidad, de este fraccionamiento, de esta ruptura de la cristiandad, de la unidad católica, cuando esto se introduce no solo en la Iglesia, sino con la protestantización, sino en las sociedades que eran católicas, es el individualismo. Uno de los principios fundamentales de Lutero es el libre examen. No necesito a la Iglesia es un estorbo que tengo aquí entre Dios y yo, fuera Iglesia, yo soy el que interpreto la Sagrada Escritura, la Biblia, según me dé, el libre examen. De ahí también vendrá luego ese fraccionamiento del protestantismo en miles de sectas. Entonces, este principio es lo que consagra también ese individualismo que surge en ámbito religioso, pero que después se va a trasladar al ámbito social, al ámbito político, y hoy tenemos igual estas últimas consecuencias, que es la atomización que se vive en la sociedad actual. La atomización y lo que eso también degenera de ruptura familiar, de trastornos psicológicos o psiquiátricos incluso, de perversiones sexuales de todo tipo, ¿cómo decirlo? Pues, bueno, en fin, de vicios crecientes, como por ejemplo el caso del alcoholismo. O sea, ser párroco de pueblo es una cosa muy buena, porque es una cosa muy buena. Primero, porque no te pueden putear más. Si no te callas, como no te calles y sigas hablando en tus programas, como no dejes de escribir lo que escribes, te vamos a mandar a Villaporculín del Monte. Ya estoy en Villaporculín del Monte. No me podéis mandar más lejos, porque más lejos ya es Portugal y ahí no mandáis. Entonces, tengo más ciervos y más jabalíes que fieles. ¿Qué me vais a hacer? ¿No? Es aquello que dice Alexander Solzhenitsyn, creo que es en Pabellón de Cáncer, a uno de sus carceleros, de sus torturadores del Gulag, que le dice, me habéis quitado todo y al quitármelo todo me habéis dado la libertad. Y es así. Cuando te han quitado todo, cuando no aspiras a nada, pues eres libre. Yo por eso siempre digo que en la Iglesia actual hay dos tipos de sacerdotes o de clérigos, incluyo obispos y demás, que son los que tienen principios y los que tienen intereses. Algunos intentan conjugar principios e intereses, pero siempre acaban ganando los intereses sobre los principios. Eso es matemático. Entonces, cuando solo tienes principios, no te los van a poder arrancar. Eso te va a costar pues eso, que te condenen al último lugar para que te pudras allí, a veces te da una depresión. Pero bueno, pues eso, lo que decía tu párroco, eso te proporciona tiempo para poder estudiar, te proporciona tiempo para poder investigar, para poder profundizar, y gracias a los medios de comunicación modernos te permite llegar a miles de personas. Justo antes de venir, estaba mirando por curiosidad en YouTube la gente que había visto la conferencia que yo di aquí el año pasado presentando de la crisis de fe, la descomposición de España, y 3.000 y pico visualizaciones. Oye, pues 3.000 y pico personas. Aparte de los que estuvieran aquí, pues han podido ver eso 3.000 y pico personas. Esto es así, claro, esto es lo que totalmente desconcierta y le rompe la cintura a los que mandan en la Iglesia actual. Porque pensad que no dejan de ser hombres con una mentalidad del siglo XX que todavía nos hacen una idea muy aproximada de lo que son los medios de comunicación actuales,
y que, claro, piensan que si destierras a un cura allí al confín de la civilización occidental, y dices, vale, Cromañón, Neandertal, Atapuerca y los pueblos de este. A continuación están los de este y acaba la carretera. No, pues gracias a eso, sin moverse de su pueblo, llegan miles de personas. Eso ya les revienta. Bien, pues esto es muy valioso pues para poder señalar todos estos acontecimientos que vengo diciéndoos y que tienen aquí su origen y que explica esa contaminación, esa protestantización de la Iglesia y lo que eso supone y lo que eso arrastra y lo que eso conlleva para todo Occidente y para todo el mundo, Porque si la Iglesia cae, caerá Occidente. Por eso yo siempre, por ejemplo, a los de la Fundación Gustavo Bueno, que se declaran ateos católicos, yo se lo digo siempre, digo, bueno, os conviene que la Iglesia no caiga, porque vosotros podéis decir que sois ateos católicos en un país donde hay católicos. O mejor dicho, de donde salió Gustavo Bueno, que era un país mayoritariamente católico. No vais a poder ser ateos católicos en un país que es mayoritariamente anticatólico o, por no decir, mayoritariamente islámico. O lo vais a tener muy crudo. Luego, por eso es importante tratar de estas cuestiones para comprender las dinámicas históricas, las dinámicas filosóficas que han dado lugar al mundo que tenemos ante nuestros ojos. Si no conocemos esto, no conocemos en realidad la historia, porque al final la historia no es otra cosa que ideas puestas en práctica. Ya está, ideas puestas en práctica. Si el conocimiento histórico se limita solamente a los hechos, a los personajes, al contexto, a las batallas, los imperios, no hay una interpretación que consiga aunar y descubrir los motivos que están detrás. Entonces, el conocimiento que tienes de la historia es un conocimiento puramente epidérmico, de hechos, de personajes, pero no las ideas que movían a esos personajes y lo que buscaban promover, las ideas que buscaban promover a través de las acciones que toman. Y termino, que no quiero cansaros más. Vamos a ver. Otro de los elementos del protestantismo es que, esto también que es un error que se comete. No podéis decir iglesias protestantes, porque no son iglesias. ¿Por qué no son iglesias? Porque no tienen el sacramento del orden sacerdotal. La Iglesia, por voluntad de Cristo, de su fundación, tiene una estructura jerárquica. Lo que jerarquiza, lo que estructura la Iglesia es el sacramento del orden. Hieros, hierú, significa sagrado en griego. Jerarquía, principio, arjé, sagrado. El principio de gobierno de la Iglesia es el principio sagrado que ha unido el sacramento del orden sacerdotal. Por eso el que guía a una comunidad determinada de fieles en un territorio es el párroco, en ese territorio parroquial. La autoridad sagrada, la potestad sagrada, la potestad sacra que guía un territorio de parroquias, que es una diócesis, la tiene el obispo. Bien, como el protestantismo niega toda la estructura, todo el orden sacramental de la Iglesia católica, no se puede decir por eso que sean iglesias. El término correcto es comunidades, son comunidades. No tienen sacerdotes, tienen pastores. Yo cuando era niño me gustaban mucho los Simpson y me acuerdo de un episodio que va el reverendo Lovejoy con ellos y van a ver un partido de la Super Bowl y van en autobús con Homer, con el gordo borracho con el otro, todos, y llevaba el alzacuellos el reverendo Lovejoy y le coge, no sé si era Homer o Moe, el del bar, y le quita la tirilla y se le cae todo el traje y se queda en calzoncillos. Eso me hizo mucha gracia. Ya tiempo después, ya cuando eres cura, te acuerdas de estas cosas y las analizas ya y dices, bueno, claro, es que como no son sacerdotes, son pastores, en las comunidades protestantes, como no existe el sacerdocio, el ser pastor es una función limitada temporalmente y elegido democráticamente por los fieles. Elegido democráticamente por los fieles. Otra de las consecuencias que traerá el protestantismo será esa concepción democrática
de la religión. Por eso las comunidades protestantes lo que hacen es ponerse de acuerdo, porque como está el libre examen, la libre interpretación, cada uno interpreta como le da la gana, se ponen de acuerdo en aquello que, entre comillas, que creen. Si lo pasáis del ámbito político al ámbito religioso, o mejor dicho, del ámbito religioso al ámbito político, ahí está toda la democracia liberal moderna. Es así, es así. Es decir, lo que tenemos, los principios políticos de la modernidad, si os dais cuenta, obedecen a principios teológicos secularizados, vaciados de contenido religioso, secularizados, y es lo que ha originado el mundo que tenemos. Entonces, después de que el Vaticano II abra muchas de estas expectativas, muchas de estas puertas, claro, el lenguaje que se utiliza en los 20 concilios anteriores dogmáticos es un lenguaje unívoco, solamente se presta a una única interpretación. Y por eso el resto de concilios, si lo buscáis por internet, alguno que sea un poco friki o que tenga tiempo y le guste, veréis que el resto de concilios ecuménicos dogmáticos tienen cánones. Están expresados en un lenguaje teológico, escolástico, pero también jurídico. No se presta, no es equívoco, no se presta a varias interpretaciones. Porque este fenómeno del Vaticano II, no, es que unos lo interpretaron mal y otros lo han interpretado bien. Pero es que esto no ha ocurrido antes, con los 20 anteriores. Pero es por esta cuestión de la lingüística, de la terminología. Bien, ahí hubo un deseo deliberado de formulaciones que dieran pie después a lecturas diversas. Y esto tiene detrás la mayor influencia filosófica de la teología católica que viene de Alemania, del siglo XIX, que es Hegel. Recordad, la dialéctica de Hegel es tesis, antítesis, síntesis. Dios es devenir, Dios es movimiento, Dios, como Heráclito, desde los presocráticos, Dios es, por eso, hacerse continuamente, y por eso la Iglesia tiene que hacerse continuamente. La tesis, la Iglesia anterior al Vaticano II, la Iglesia de siempre. La antítesis, lo que nosotros presentamos ahora. La síntesis, que vendría a ser esa especie de mezcla entre lo tradicional y lo moderno, pues es lo que intenta Juan Pablo II, lo que intenta Pablo VI, lo que intenta Juan Pablo II, lo que intenta Benedicto XVI en mayor medida, y que creo que se ha visto que, a pesar, que no dudo en absoluto de su buena voluntad, pues ha fracasado. Porque los mismos que votaron a Benedicto XVI con V son los mismos que le votaron con B y que votaron otra vez con V a Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco. Es así. Luego hay un problema a la hora de que la Iglesia enfrente la que es sin duda alguna la mayor crisis de su historia. Algunos historiadores eclesiásticos dicen que la mayor crisis de la historia de la Iglesia ha sido la herejía arriana, a la que hacía referencia antes con el concilio de Nicea del siglo IV. Bueno, pero es que en el siglo IV no había los medios de comunicación que hay hoy para conocer la doctrina de la Iglesia. O sea, quien quiera conocer la doctrina de la Iglesia tiene, por ejemplo, gracias a Internet, tiene ahí todos los documentos habidos y por haber. En el siglo IV no hay un catecismo, no hay un código de derecho canónico, no hay 4 o 5 mil encíclicas, no hay nada, no hay nada. Y aparte que en el siglo IV, pues eso, no hay un corpus doctrinal tampoco elaborado como le había entonces, hoy en día, o en la época del Vaticano II, en los años 60. Luego, sin duda alguna, esta es la mayor crisis. E incluso la crisis arriana del siglo IV puede ser una crisis de fe en el sentido de que la mayoría del episcopado no creía que Jesucristo era Dios, pero la sociedad no había saltado en pedazos como hoy en día, con el aborto, con la eutanasia, con la desestructuración de la familia, con el proceso de cegar las fuentes de la vida y ser sustituidos por una invasión de hordas migratorias del África, etcétera, 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 etcétera.
Luego, estamos ante la mayor crisis que ha vivido la Iglesia en 20 siglos de historia. Salir de esto, lo que humanamente no se puede salir. Es decir, el cáncer ya tiene tal grado de metástasis que no es posible una solución humana. Y por humana entiendo humana-eclesiástica. O sea, no creo que hay que quitarse de la cabeza tonterías del tipo de si viene un papa como Dios manda, esto se pone en orden. Hay muchas cosas que hay que entrar con un bulldozer. Y eso funcionaría si llegara un papa como Dios manda, si los de abajo le hicieran caso, que tampoco es el caso. Tampoco es el caso. Esa protestantización de la Iglesia ha llevado a que categorías teológicas de fe religiosas sean secularizadas y convertidas en categorías políticas. Por ejemplo, en la Iglesia hoy se entiende lo que era la obediencia, o se ha sustituido por el concepto político de disciplina de partido. Entonces, claro, los curas como yo, que nos salimos de la disciplina de partido, pues hay que ir por ellos. La noción de comunión, la comunión es una noción teológica, comunión en la fe, la comunión de los santos. Pues eso se ha sustituido en la Iglesia por otro concepto secularizado político, que es el de consenso. Entonces ahora tenemos que elaborar ese consenso, ese diálogo con el mundo actual, con los inmigrantes que ya no son inmigrantes, que son migrantes, con los trans, con los LGTBI y toda la sopa de letras, con esto. Es que hacia aquí es donde vamos, Entonces lo que he pretendido con esta obra pues es proporcionar de forma rigurosa, de forma científica, pero también, sobre todo, de forma divulgativa, insisto, ese estudio interdisciplinar, para que desde el campo de las ideas, de la filosofía, desde el campo de la historia, desde el campo del derecho, desde el campo de la fe, de la teología, pues una persona pueda comprender la realidad que tenemos, porque lo que muchas veces no sé si decir nos aplasta o nos desanima, me imagino que lo compartiréis también vosotros, sentirte en un mundo, en una época a la que cada vez entiendes menos. Entonces es como un mosaico, como un puzzle gigantesco, y te faltan piezas por todos sitios. Y dices, y esto pues, no consigo ver la figura, y es que cojo una pieza pero no encaja. Y por eso ese intento de abriendo el campo de investigación al derecho, a la filosofía, a la historia, a la teología, poder realizar ese puzzle completo para poder tener esa mirada católica, universal, esa mirada de conjunto, esa mirada que abarque toda la realidad. Si intentas hacer un análisis solamente teológico, te van a faltar piezas de puzzle. Si intentas hacer un análisis solamente filosófico, te van a faltar piezas de puzzle. Si haces un análisis solamente histórico o jurídico, te va a ocurrir lo mismo. Y eso es lo que vengo intentando, si Dios quiere, pues ya para el 24, finales del 24, si Dios quiere, sacaré el segundo volumen, y es lo que me ha guiado, y ya termino, en la publicación de mis libros. En 2019 publico Verdades y mitos de la Iglesia Católica. Intento hacer de lo que no se ha hecho desde la propia Iglesia, lo ha hecho desde fuera. Es que, entendedme, hay cosas que dan vergüenza. Cuando yo estaba en el primer destino, allí en la frontera de Toledo con Ávila, guardando los limes del imperio como Asterix y Obelix,